Buenas tardes, mi nombre es Jorge Céspedes Torres, soy enfermero docente de la Escuela de Salud del Instituto Sucomex. En estas cápsulas comenzaremos a ver la materia que tiene relación con la asignatura de Salud y Protección de Derechos, la cual está dividida en 3 unidades que iremos abordando dependiendo de las cápsulas que vayamos avanzando en el transcurso de esta asignatura. La primera unidad tiene relación con la salud y la relación con las políticas de gobierno, que guardan como un método de protección de los derechos de todos los ciudadanos que viven en el país. Esta unidad tiene como sentido analizar las diferentes políticas y programas de gobierno que son inherentes al área de la salud, así como su relación con los subsectores asociados. Denominamos subsector asociado, por ejemplo, al área de la salud, todo lo que tiene que ver con seguridad pública, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con aspectos que de alguna u otra forma inciden en las políticas gubernamentales que guardan relación con la salud. Recordemos que la salud, en su generalidad, no corresponde a algo propiamente tal, a un subsector aislado, sino por el contrario, depende mucho del resto de las colaboraciones que le entregan los distintos departamentos gubernamentales del país. Dentro de los objetivos conceptuales de esta unidad es importante mencionar que el alumno debe conocer las políticas y los programas gubernamentales que son parte del ámbito de la salud para el manejo de las enfermedades, los cuidados y los tratamientos médicos. Y además buscamos que logren identificar los conceptos relacionados con la salud y las enfermedades comunes, así también como la forma de prevención y tratamiento según la normativa y programas vigentes. Dentro de los objetivos procedimentales, buscamos que relacionen las enfermedades con sus respectivos protocolos de prevención, las normativas y los programas que rigen hoy en día en Chile, y seleccionar enfermedades y evaluar tratamientos reproduciendo el proceso para la derivación a los diferentes centros de salud según correspondan. Los objetivos actitudinales de esta unidad buscan que usted sea capaz de reflexionar sobre la labor que cumple el técnico en las diferentes carreras del área de la salud, que guardan relación con la prevención y la promoción de la salud de las personas, y además identificar como evidencia del logro y la relación los conceptos de la salud y la enfermedad, los protocolos de acción y prevención en función de su labor como técnico de nivel superior en diversas carreras del área que involucran a la Escuela de Salud del Instituto Sucomex. Para comenzar esta asignatura, debemos hablar sobre aspectos generales que guardan relación con las políticas y los programas de gobierno que hoy en día se rigen en Chile. Para eso tenemos que evaluar qué es lo que es o qué definimos nosotros como el concepto de salud. Y obviamente nos tenemos que guiar por la definición que entrega la Organización Mundial de la Salud de abril de 1948, la cual la considera como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de la enfermedad. ¿Por qué es tan importante esta definición? Porque si bien el concepto de enfermedad, de salud, están ampliamente ligados, en la antigüedad la salud se veía solamente como un estado de bienestar físico, no consideraba lo mental y no consideraba tampoco lo social. Hoy en día consideramos que la persona es un agente que está inserto en una familia, en una comunidad, en una nación. Por tanto, no solamente nos tenemos que guiar por el bienestar físico o porque la persona no esté enferma, sino también tenemos que ser capaces de ver el estado mental y el estado social que tiene esa persona. Y he ahí la importancia hoy en día de, por ejemplo, las políticas públicas que están asociadas a patologías de salud mental. Obviamente también las patologías gubernamentales, las políticas gubernamentales, están asociadas a todo lo que tiene que ver con la Constitución. La Constitución es la normativa vigente que hoy en día asegura que todo ciudadano o toda persona que se encuentre en el territorio nacional tiene un acceso libre e igualitario a cualquier acción que tenga que ver con la salud. Esto tiene que ver con la promoción, con la protección, con la recuperación y con la rehabilitación de una persona, sea este en un sistema público,
como por ejemplo los hospitales o los CEFAM en el caso de la atención primaria, o también entes privados, como por ejemplo las clínicas. Toda atención de salud en Chile se basa en la Constitución. La Constitución es la normativa vigente que regula todas las políticas que se implementan en nuestro país. Obviamente también, las políticas en salud tienen que estar especificadas en una ley personal, en una ley propia. Y esto guarda relación con la ley 725 asociada al Código Sanitario, que es la ley que regula las bases para entregar atención y prácticas clínicas a los habitantes en Chile. Regula los fármacos y la implementación de recintos clínicos, entre otros, por ejemplo, ya que también dentro de esta regulación se incluyen las funciones y las funcionalidades que tiene cada profesional de la salud. Es decir, por ejemplo, regula cuál es la actividad del médico, regula cuál es la actividad del enfermero, cuál es la actividad de la matrona, del técnico de nivel superior en enfermería, entre otros. He ahí la importancia del Código Sanitario y la importancia también de por qué nos rige y por qué tenemos que acatarnos a su implementación. Chile es uno de los países que también se adecúa, así como muchos otros, a las recomendaciones que entrega la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la OCDE. Dentro de todas estas recomendaciones, que obviamente se adecúan a lo ideal, nosotros debemos ser capaces como nación de lograr aterrizar lo que ellos sugieren y llevarlos a nuestra realidad local. Eso no quiere decir que para esto tengamos que tener menor calidad, por ejemplo, sino por el contrario, tenemos que buscar velar y cumplir las recomendaciones que ellos entregan con la mejor calidad posible y garantizando la mayor accesibilidad para todas las personas que viven en nuestro país. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, define funciones esenciales del sistema de salud, que guardan relación con la gobernanza. Esto quiere decir que el gobierno tiene la funcionalidad y tiene la capacidad de gobernar en las funciones asociadas a la salud. Define también como función las prestaciones de salud, lo que nosotros le entregamos a la población en general. El recurso humano, cómo y quiénes entregan una atención de salud. El financiamiento, cómo el gobierno es capaz de asegurar la accesibilidad de las distintas personas, sea este, por ejemplo, en nuestro país, a través del Fondo Nacional de Salud, FONASA, o las ISAPRES. La información que se tiene respecto a las patologías, respecto a cómo se ingresa, respecto a cómo la información llega a la generalidad de las personas, los medicamentos y la tecnología, porque obviamente son base fundamental para que esto pueda funcionar de la mejor manera posible. Obviamente también no podemos dejar de lado lo que guarda relación con el marco regulatorio en los distintos puntos que tienen que ver con la salud, ¿sí? Si bien en nuestro país ha habido un conjunto de reformas, todas estas se fueron implementando de manera paulatina y se generan en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que guardan relación al 2030 y que se implementan a nivel mundial. Una de las reformas que marcó un hito en Chile fue la reforma del año 2005, que si bien fue una reforma que se implementó también en muchos otros países de América Latina y que comenzó en la década de los 90, de los 80 y culminó en la década de los 90, mejor dicho, buscaba la promulgación de leyes para mejorar la salud de la población. Mejorar la salud de la población involucraba disminuir o reducir las desigualdades de las distintas personas y también prolongar la esperanza de vida de los mismos, independiente del territorio geográfico en el que la persona se encuentre. Recordemos que Chile tiene una de las características de poseer distintos territorios geográficos, y muchas veces, por ejemplo,
personas que están en el extremo sur de nuestro país no tienen el mismo acceso a la salud que aquellas personas que están en la zona centro. ¿Qué es lo que buscaba esta reforma de la salud? Buscaba hacer que cualquier ciudadano chileno tuviese la capacidad y tuviese la oportunidad de acceder a la salud independiente del lugar donde estuviera. Esto basado en la realidad local que se encontraba en su región y obviamente también buscaba mejorar los indicadores de salud. Hubieron cambios en esta reforma que fueron hitos. Por ejemplo, la creación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que buscaba básicamente reunir todos los centros de salud, tanto mayoritariamente públicos, y también poder tener acceso a la red de atención privada. Esto para mejorar la accesibilidad de las personas, por ejemplo, a las camas de mayor complejidad. La reorganización de los servicios de salud. Los servicios de salud se volvieron a reorganizar, se armaron de una forma diferente, cosa que pudieran actuar en conjunto y que todas las personas, como habíamos dicho anteriormente, del país pudiesen tener acceso a la misma calidad y a las mismas oportunidades de salud. Se creó la coordinación de redes asistenciales público y privado, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente, el acceso y la oportunidad de que, por ejemplo, si yo no dispongo de una cama en el sistema público, pueda disponer de una cama en el sistema privado, para de esta forma dar la mejor atención a mi usuario. La creación de los hospitales autogestionados en red, que buscaban lograr que un hospital tuviese su propia gestión, fuese autónomo y rindiera cuentas al ministerio, y de esta forma poder asegurar atención a los usuarios de la mejor manera posible. Y finalmente también la creación de la Superintendencia de Salud, que hoy en día también es un eje fundamental dentro del sistema de salud de Chile. Hubieron leyes también que lograron ser parte de esta reforma y que se fueron implementando de manera paulatina. Por ejemplo, tenemos la Ley 19.888, que inició sus funciones en el año 2003 y que guarda relación con el financiamiento. Esta ley permite en Chile buscar la regulación y determina cómo se financian los distintos planes, los distintos programas, las distintas políticas para asegurar los objetivos sociales prioritarios para el gobierno, ¿ya? Fundamentalmente se da esto en los programas de salud, fundamentalmente también se da en cómo se maneja la salud en Chile, cuál es el financiamiento, quién dispone de este dinero, cómo se distribuye, y en base obviamente también a los distintos ministerios que posee el gobierno. Tenemos la ley 19.937, que funcionó desde el año 2004, que guarda relación con la autoridad sanitaria y la gestión, y busca básicamente la formación de la autoridad sanitaria en el fortalecimiento de la participación ciudadana, y brinda al Ministerio de Salud o al MinSal una función rectora, ¿ya? Es decir, el MinSal tiene la atribución de rector y de dirección de todo lo que guarda relación con la salud en nuestro país, dividiéndolo a su vez en dos subsecretarías, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La Ley 19.926 guarda relación con el auge e inició sus funciones el 2004 y buscó consolidar y garantizar el acceso a la atención de manera oportuna, con calidad y con cobertura financiera por parte del Estado en problemas de salud de alto impacto sanitario y social. Si bien las políticas auge han ido en aumento, cada año se busca implementar mayores enfermedades o mayores patologías que sean de un gran impacto social para los ciudadanos de nuestro país. Las políticas y los programas que tienen que ver con la red GES Auge incluyen hoy en día cosas fundamentales como tienen que ver con la diabetes, la hipertensión, el síndrome coronario agudo, el manejo del cáncer, los cuidados paliativos, el manejo de enfermedades como el Alzheimer,
Y obviamente también todos los años se van incorporando patologías que provocan un impacto a nivel social. De esta forma, garantizan que la persona pueda tener un acceso a una salud, o a la salud en el fondo, o al manejo de su patología de la mejor forma posible. Otra de las leyes importantes que tienen que ver con este marco regulatorio es la Ley 20.015, que guarda relación con las ISAPRES. Inicia sus funciones el año 2005 y busca la regulación de los costos asociados a los planes de salud de los usuarios o de los ciudadanos que optan por pertenecer a una ISAPRE y que no guarda relación con FONASA. Busca también crear un fondo solidario para la atención de las patologías que es auge, y busca entregar protección a los afiliados en torno a las patologías y en torno a cómo funciona el manejo de las ISAPRES. Y finalmente, tenemos la ley 20.584, que es la ley que es un hito para la salud chilena, que guarda relación con los derechos y los deberes en la salud, y que busca la regulación de cómo las personas acceden a la salud, de los derechos que tienen como usuarios y también de los deberes que deben cumplir. Tanto la población o la persona, el personal de salud y obviamente también los prestadores institucionales, es decir, centros médicos, hospitales y clínicas. Recordemos que esta ley 20.584 es transversal, tanto al área pública como privada en nuestro país. Y es uno de los requisitos, por ejemplo, para la acreditación. Acá tenemos una imagen que nos muestra cómo está la institucionalidad del sector salud en cuanto a la reforma sanitaria del año 2005. Tenemos una parte que guarda relación con la autoridad y otra parte que guarda relación con la gestión. Por un lado, y como nuestro máximo exponente, tenemos el Ministerio de Salud. A su vez, se divide en la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, cuyas representaciones a nivel regional guardan relación con las Ceremis. Recordemos que en cada región de nuestro país tenemos Ceremis. Por otro lado, tenemos la Superintendencia de Salud, que se divide en la Intendencia de Seguros Previsionales y la Intendencia de los Prestadores de Salud. Y finalmente también, como autoridad, tenemos el Instituto de Salud Pública. A su vez, en el ámbito de la gestión, o más bien dicho, de la implementación, tenemos organizaciones importantes como son la Central Nacional de Abastecimiento, o la CENABAS, que es aquella institución cuya función radica en acceder y llevar a los distintos centros de salud públicos la garantía de los insumos necesarios para la atención de los usuarios que van a esos centros de salud. Por otro lado también tenemos el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, y las ISAPRES. Tenemos las entidades acreditadoras que están reguladas por la Intendencia de Prestadores de Salud, que a su vez se regula por la Superintendencia de Salud. Y tenemos por otro lado los establecimientos de atención primaria, los establecimientos de atención compleja y los establecimientos autogestionados en red, que todas forman parte, como ustedes pueden ver en esta imagen, de la red asistencial de salud. Sin duda alguna, este dibujo, este mapa, está obtenido de la página del Ministerio de Salud y se ha ido reformando dependiendo de las nuevas políticas y programas que se han ido implementando en los distintos gobiernos. Pero esta es como la base fundamental que nos sirve como guía para ver cómo funciona el sistema de salud chileno. Con esta imagen terminamos la primera cápsula que guarda relación con la unidad 1. Los invito a ver la bibliografía relacionada con esta unidad, así como también el material de apoyo disponible en su aula virtual.